Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares que nos ofrece el libro del Deuteronomio, que hace una síntesis, decíamos, sobre todo el Pentateuco, sobre las ideas principales de esta escuela que nosotros la llamamos escuela deuteronomista. Nosotros hablábamos del primer elemento que nos pone la Biblia, ¿verdad?, como compromiso de Israel. Nosotros habíamos escuchado el compromiso de Dios para con su pueblo en esta alianza, que es el ofrecerle la tierra, el lugar donde tiene que realizarse. ¿Y cuál es el compromiso? El primer compromiso, ¿verdad?, que se desglosa aquí en esta obediencia al Señor es justamente poner en práctica. Eso es lo que te dice desde el primer momento y lo que más está acentuado en el libro del Deuteronomio. Pender hendúa Ñandeyara Yolao. Entonces Ñandeña Moyana. Tenemos que ponerlo en práctica. Veamos otros textos en este sentido, siempre del libro del Deuteronomio. Por ejemplo, la exhortación de Moisés conecta la puesta en práctica de los mandamientos con el bienestar del pueblo y con su misma supervivencia. Atención lo que nos dice aquí. Según Moisés, ¿verdad?, que nos está hablando de Dios, esto es lo que Dios les pide, estas son las normas, estas son las leyes en Moisés, ¿verdad? Y entonces le entrega, le ofrece, le da. ¿Y qué le está diciendo? Y le está diciendo justamente que la puesta en práctica de los mandamientos con el bienestar del pueblo y con la misma supervivencia. ¿Verdad? Anteriormente en nuestro bloque, el día de hoy, en el bloque de nuestro curso bíblico anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Que apunta al pueblo. Todo lo que nosotros hacemos en una forma ordenada, según los mandamientos, según las reglas, según las indicaciones, ¿verdad?, que el Señor nos da, ciertamente que esto nos lleva también a la misma supervivencia, ¿verdad? O sea, nos sentimos verdaderamente que tenemos vida, nos sentimos que verdaderamente podemos caminar, ¿verdad?
sentimos verdaderamente que podemos dar pasos agigantados. Y bueno, así dice el Señor en el capítulo 6, versículo 24 del libro del Deuteronomio. El Señor nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos. Ahí llegamos y dice, el Señor nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos. Bueno, hasta ahí entonces te escuchamos, Moisés. Muchas gracias. Upea entonces la ñande yara, oye de ñande, ñamoy mi hanma, peñan de nenonde, peyeikua mi hanma, va peñan de yara, yerure ñande. Hago ángaro ñepiama y teta, lo yapota la ikatumia ya lleva. Y gatu hanma ella la roicopona ayer. Y dice, para que nos vaya siempre bien. Todo ponañande. Para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como el día de hoy. Y nos mantenga en vida como en el día de hoy. Qué maravilla esto, ¿verdad? Esto sí que es una cosa espectacular. Esto nos tiene que mantener en vida, dice, como el día de hoy. O sea, hoy nos sentimos bien. Hoy nos sentimos, dice Moisés, ¿verdad? Porque ya están por llegar a la tierra prometida. Nosotros ya respiramos por fin. Na pepe oima peñan de yara, o me eva de cueñan de etera, o me eseba de cueñan de. No. Pero dijimos que era en pasado, como habla el libro del Deuteronomio. A pesar de que es una promesa, ya te habla como en pasado. O me ema va de cueñan de. A pesar de que todavía no entramos en mañana, ¿verdad? Pero por eso está diciendo, nos mantenga en vida como el día de hoy. Aquí estamos respirando, aquí sabemos que pasamos el río Jordán, pasamos del otro lado, es nuestra tierra prometida, es la tierra que emana leche y miel, es la tierra aquella que habíamos espiado nosotros, habíamos enviado, yo mismo envié y Moisés a estos espías, 12, ¿verdad? A pesar de que después hubo también problemas, dificultades, pero nos trajeron elementos elementales y fundamentales para que el pueblo haya visto, haya conocido cuáles son los frutos, a pesar de que también entrar en la tierra prometida iba a ser difícil para conquistarla, ¿verdad? La tierra prometida, queridos hermanos, no se conquista simplemente entrando, ¿verdad? En marcha triunfal. No, nuestra tierra prometida, que es nuestra vida espiritual, nuestra familia, se entra, Dios ya nos lo ha dado, pero nosotros en ese caminar, en esa entrada, sabemos que tendremos también, decían, aquí nosotros vimos a los hijos, a los anaquitas, a los enormes personajes que están aquí, son grandes. Como langostas somos, dice, enfrente a estos hombres valerosos, enormes, fuertes. Pero le dice Israel, no tengas miedo. Después David también, ¿se acuerdan cuando hace esa pelea con Goliat, viste? Ahí entonces está la verdadera lucha, la lucha de lo pequeño, de lo humilde, de lo sencillo contra lo grande, que quiere imponerse por la fuerza. ¿Qué es lo que al final de cuentas vence, queridos hermanos? Y justamente la humildad, la sencillez, la perseverancia, la insistencia del amor en este caso. Por eso justamente dice, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como el día de hoy. Vamos a encontrar peligros, vamos a encontrar dificultades, vamos a tener que pelear contra ciertas cosas, ¿verdad?, que van en contra verdaderamente de todo lo que nosotros estamos queriendo proponer, estamos queriendo vivir como un pueblo de paz, como un pueblo entonces que trae la concordia, que quiere realizarse, sin olvidarse a Niqueña Anderezaraite y toda nuestra historia de la salvación. ¿Verdad?, de la esclavitud. Y nosotros estamos caminando en este proceso, que también es lindo aquí el proceso, hacia una tierra de libertad. Pero la tierra de libertad, ¿quién la hace? Y te está diciendo que el primer elemento es poner en práctica los mandamientos, las reglas, todas las normas, ¿verdad? Y todo lo que el Señor nos está diciendo aquí, todos estos preceptos. Nosotros no podemos dejar de lado tenemos que darnos cuenta. Entonces
en la medida en que nosotros reconozcamos esto. Por eso este capítulo 6, versículo 24, nos anima a todos, verdaderamente hoy, porque así como esto estaba hablando para el Antiguo Testamento, estaba hablando para aquel pueblo que estaba en camino hacia la tierra prometida, hoy nosotros tenemos que mirar y tenemos que decir, era ya de tierra prometida, Ina, moto para la yaguataña, mo para la shei mejina, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi realidad? ¿En qué elementos necesito aplicar esto, ¿verdad? Poner en práctica lo que el Señor me está pidiendo. Bueno, todo eso va a depender de nosotros, queridos hermanos, que hagamos una reflexión profunda, pero sabiendo que los mandamientos, las reglas, los preceptos son los elementos que el Señor nos regala para que nosotros nos mantengamos en vida y seamos verdaderamente felices en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yara Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yara en este segmento de entrevistas. Estamos con Héctor Acuña dialogando un poco sobre situaciones muy concretas que vivimos últimamente aquí en nuestro país. Héctor, quisiéramos saber un poco sobre esta situación de lo que en nuestra sociedad está muy candente, la situación del género, ¿verdad? O sea, cómo se está tomando, que está pasando incluso por las cuestiones políticas, los parlamentos incluso, y que están queriendo llevar a la educación. Efectivamente, padre, hay una avanzada totalitaria que se llama ideología de género. Es un tipo de subversión cultural. Hay varios tipos de subversión cultural, pero esta avanzada totalitaria denominada ideología de género tiene características bastante peculiares y tiene ropajes muy friendly, muy amistosos aparentemente, pero en el fondo esconde mucha coacción, mucho recorte de libertades y finalmente un irreversible deterioro social también. ¿Y a qué me refiero? La ideología de género es un conjunto de ideas fundamentalmente anticientíficas que con propósitos políticos, o sea, de coacción, con propósitos de coacción, lo que intentan es desarraigar la naturaleza que hay en nosotros y explicar todo, incluso la sexualidad, en términos de cultura. Esta explicación de la sexualidad solamente en términos de cultura lleva incluso a extremos en los cuales finalmente a los niños en las escuelas le van a decir, bueno, vos no naciste hombre ni mujer, vos tenés que decidir cuál es tu género. Y hay cientos de géneros, ¿verdad? Hoy incluso ya se habla de los géneros transespecies, que uno puede finalmente decidir ser un perro, un caballo, o puede tener género fluido, ¿verdad? Oscilar entre el hombre y la mujer. Este tipo de cuestiones que se bajan a los niños y que los niños obviamente pueden recibir mediante el sistema educativo es un atropello a la indemnidad del niño. ¿Qué es la indemnidad? Es el derecho que tiene el niño a un desarrollo armónico y finalmente constituye abuso sexual. Imagínense que un adulto, porque es un adulto, o sea, las personas que están en las escuelas no son ángeles, son docentes con sus problemas seguramente, con sus intereses, y si estos fueron adoctrinados en género, es finalmente un adulto que le va a estar hablando de sexo a tu hijo a los 5, 6, 7 años, y que incluso puede llevarle a tomar decisiones que luego tu hijo puede lamentar. O sea, un niño que no puede cruzar la calle, pero al que sí se le dice podés cambiar de sexo, es un niño que finalmente es abusado sexualmente, ¿verdad? Eso se llama abuso sexual. Esta ideología de género, padre, surgió allá por la década de los 40 con una intelectual feminista llamada Simone de Beauvoir. Es una francesa que, por cierto, tuvo una vida bastante tormentosa, y ella llegó a decir una vez en un libro que se llama El segundo sexo que la mujer no se nace, la mujer se hace. Entonces lo que ella quiso decir es que no hay una esencia femenina, no hay una esencia masculina, por ende tampoco, y que uno tiene que hacerse en el camino. Imagínense lo que eso significa para un adolescente de 14, 13 años que está construyendo de manera personal su identidad, ¿no? O sea, se va a sentir confundido, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa que esto se baje a través de las líneas de educación del Estado, que no son optativas. Esto es
El Estado baja, y si el Estado baja es lo que se enseña, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta ideología de género fue mutando durante los muchos años, y hay un caso que fue emblemático y fue terrible para que se dé cuenta hasta dónde puede llegar. Había un doctor muy famoso en los Estados Unidos, allá por la década de los 70 hubieron muchos programas con intelectuales estadounidenses. Uno de ellos era el famoso doctor Money, John Money. John Money era conocido por llevar a la práctica las teorías de Simone de Beauvoir. ¿Y qué decían las teorías? Bueno, de que no importa con qué genitales uno nace, uno puede cambiar en el camino de sexo o de género, como le dicen, ¿no? Un caso emblemático fue el caso de los gemelos Reimer. Los gemelos Reimer, dos varoncitos que nacieron y eran gemelos. Pero debido a un problema, uno de los niños nació con uno de los genitales atrofiados. No, que podía a lo mejor con un tratamiento a lo mejor llevar una vida de varón. Pero el doctor Money, justo tenía el apellido Money, ¿no? Esto parece hasta ironía del destino. Le dijo a los padres que no había problema, que lo que iban a hacer es que Bruce era uno de los niños, ¿verdad? Iba a seguir con su sexo original, que era varón, y el otro que nació con un problema en el genital, iban a cercenarle y le iban a hacer mujer en el proceso. Esto se hizo, se le vistió como nena al niño, según las indicaciones del doctor Money, se le crió como nena, pero el niño al llegar, que se llamaba Daniel, creo, o Dan, ¿verdad? El niño al llegar a la pubertad empezó a sentir cambios hormonales de varón. Claro. ¿Qué hizo el doctor Money? Le inyectó hormonas femeninas. Ya. Y insistió en el tratamiento. Lo que sí que cuando este hombre llegó a la edad adulta, se le tuvo que contar porque él se sentía varón. Claro. Se sentía varón. Y se le tuvo que contar la verdad. Finalmente, este hombre al que se le había llamado Brenda, claro, ¿verdad? Se suicida. Se suicida y escribe un libro donde él dijo que su lucha contra la naturaleza fue la lucha de David contra Goliat. Imagínese, claro. Entonces, David se llamaba por eso hablaba de David Reimer y Bruce Reimer. Finalmente, Bruce se sintió tan culpable por lo que pasó, su hermano, que también se suicida. O sea, ¿cuál es la lección de esto? Que uno no puede dar la espalda a la naturaleza y decir que toda la sexualidad se construye en términos de cultura. Eso es un error tremendo. La cultura tiene su aportación, pero la naturaleza habla claro y fuerte, ¿verdad? Venimos con una esencia, hay una esencia humana, hay una naturaleza humana que hay que respetar y que cuando no se respeta lleva a tragedia, padre. Claro. Hay un video justamente que hace poco estuve viendo, un sacerdote jesuita que explicaba, y era un poco duro, ¿verdad? Porque decía, el burro no vuela, dice, pero ahora dice que el burro vuela, dice, y no sé cómo va a hacer para que el burro vuele. Y así una cosa muy irónica también, pero muy dura, pero para dar a entender que la naturaleza es naturaleza, ¿verdad? No se puede obviar la naturaleza, padre. Y además esto tiene una connotación política, porque uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la política? Que la política finalmente es coacción y violencia y es extraernos dinero a los contribuyentes por medio de la coacción. Tiene que ver con lo siguiente: si no hay naturaleza humana, entonces no existen derechos naturales. Si no existen derechos naturales, ¿cuáles son los derechos naturales? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, el derecho a que uno pueda llevar adelante su proyecto de vida, ¿verdad? Son derechos humanos. Si no hay derechos naturales, mejor dicho, antes que derechos humanos, y si cualquier cosa puede ser derecho, entonces eso le da al Estado la posibilidad de poder ampliar su esfera de acción y cada vez pedir más dinero para sus contribuyentes. Entonces se crea cualquier cosa en función a cualquier supuesto derecho. Si no hay derecho natural, porque no hay naturaleza humana, entonces cualquier cosa puede ser derecho. Tengo derecho, por ejemplo, a tener, por ejemplo, salud gratuita, por ejemplo. Y la pregunta es que es cierto, hay ciertos niveles de salud que podemos tener todos, ¿verdad? Pero nada es gratis. Nada es gratis finalmente. Tengo derecho, por ejemplo, a llamarle a una persona odiosa o odiadora y hacerle callar. Tengo derecho a no escuchar lo que yo no quiero escuchar, y ese tipo de derechos se extienden. Entonces tenemos, por ejemplo, en Argentina hay un ministerio que se llama INADI, que si uno dice estas cosas en televisión, lo que yo estoy diciendo, el INADI me va a estar esperando afuera y me va a decir, usted tiene que pagar tanto de multa. Claro. Entonces, el problema de negar la naturaleza humana termina en que finalmente se niegan los derechos naturales. Y al negar los derechos naturales, que por cierto es una concepción tomista, ¿verdad? De Santo Tomás, esto termina con
con un agrandamiento del Estado y por lo tanto de la violencia en la sociedad. Claro. Muy bien, entonces así estamos conversando con Héctor Acuña. Le agradecemos también su participación. Estamos en este segmento que se llama Ñande Yarañe Entrevista. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas muy particulares del libro del Deuteronomio, que hace una conclusión amplia de todo lo que nosotros fuimos reflexionando desde el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora entonces el Deuteronomio. En estos 4 discursos de Moisés encontramos toda esa primera parte, cómo agradece, mira, Dios, tú que nos has sacado, tú que nos has liberado, tú que nos acompañas, tú que has sobrado maravilla. Entonces, Ñande Güero mando a Paiteo y Moisés, del Porimba de Ventas de Saraimba de Bey. Es como ese viejito, ese chocho, ¿verdad? 120 años más ahora, como dicen, hoy que mover y vaya a la tierra prometida, porque él no va a entrar a la tierra prometida, se va a quedar ahí. Dios le llama, se muere en el monte Nebo. Incluso en ese capítulo 34 nos dice que Dios mismo parece que lo sepultó, dice. Dios lo sepultó, Dios lo enterró. Es una forma de decir que Moisés era una persona muy cabal, una persona que supo escuchar a Dios. Él sí que puso entonces en práctica esto que nosotros estamos viendo como el elemento número 1, hacer y poner en práctica los mandamientos, las reglas, los preceptos del Señor. Aupea entonces a ella, pues tú pones veña de Yarabe, aupea yo muy ahí en práctica en Boasa, a Pichacuera. Siempre, siempre al frente, ¿verdad? Del pueblo, al frente de las personas con quien él estaba conviviendo. Él estaba conviviendo con este pueblo que necesitaba siempre ser guiado. Y bueno, así entonces, queridos hermanos,
esta primera partecita me parece elemental y fundamental. Ani que yanderezaray, vemos que bebé tú ya pones a pesura ya hoy en negrita y pongan entonces hacer, poner en práctica. Una de las primeras condiciones, entonces, uno de los primeros compromisos de parte de Israel para con Dios. Ahora vamos a pasar un poco al número 2, queridos amigos. ¿Cuál es el segundo compromiso? ¿Cuál va a ser este segundo elemento que nos va a pedir la Biblia, que nosotros encontramos en este discurso de Moisés? El segundo es oír, escuchar. Datos este tereñan de apelar tema particular. Este tereña añadiendo betajina. Y no es simplemente, ¿verdad?, en el libro del Deuteronomio, sino que como es una escuela deuteronomista, así le llamamos, una escuela entonces que tiene una preocupación clarísima y utiliza esta palabra, además de poner en práctica el verbo asá, también tenemos este otro verbo, shamá. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Shamuel, que está en pasivo, ¿verdad? Dios que escucha, ¿verdad? El que escucha. Es interesante. Shamael, Dios que escucha, Dios escuchador. O Hendúa lleva. Ciertamente que aquí el hijo de Ana se llama Shamael, porque justamente Ana se va y le implora a Dios por un hijo. Una mujer que es estéril, que no puede tener hijos, sin embargo le implora y llora ante Dios. Y el Señor escucha sus plegarias, escucha, mira, ve su corazón suplicante, ¿verdad? Pero dice la Shama Israel, escucha Israel, que no quiere decir también simplemente perejendúa lleva, porque aprende a pensar en la de la Shema Israel, sino que Shema Israel quiere decir obedece Israel. Al final de cuentas también tiene una relación directa y concreta con el primer punto que hemos mirado un poco como compromiso de Israel, ese compromiso de poner en práctica, porque el Shema Israel quiere decir justamente también obedecer. Miremos un poco otro término importante con el que se expresa el compromiso de Israel. Y de este compromiso para con el Señor es el pueblo, es Israel. Israel que dice fuerza de Dios, Israel. Añandeu beina, ñandeko anga peñan de yara pu acabe, peñan de yara umajese, ñandere jeru pide lleva la fuerza suya para sembrar, para poder meter en el corazón, en la mente de las personas aquellos elementos esenciales, ¿verdad? Que el hombre pueda vivir, que la sociedad pueda tener como valores. Y entonces le dice a Israel, y como lo expresa, tiene entonces para con el Señor en virtud de la alianza el verdadero oír. El verdadero oír, oír. Que quiere decir sobre todo escuchar. Que ya dijimos que en hebreo se dice shamá, vea la verbo, shamá. Pero después dice Shema Israel, pero el Shema es un imperativo, ¿verdad? Pero del verbo Shama es siempre el mismo, que por lo general no indica simplemente el hecho físico, biológico de percibir sonidos. En lo físico, biológico, sino más plenamente el escuchar y actuar en consecuencia. Escuchar y actuar en consecuencia. Y esto es lindo porque el hebreo es muy parecido realmente al guaraní. Muy parecido al guaraní. ¿En qué? En cuanto al idioma, porque es un idioma primitivo, es una lengua primitiva. Tiene una lengua con su gramática también muy parecida al guaraní, muy parecida en su estructura. Es casi la misma construcción lingüística, ¿verdad?, que existe. El hebreo y el guaraní son idiomas antiguos, idiomas primitivos. Y por lo tanto, aquí significa en realidad el Shama, significa escuchar y actuar en consecuencia. En nuestros cursos bíblicos, ¿verdad?,
cuando nosotros escuchamos, decíamos, ñandu veñan de abuela, veñan de sí, ñandu veñan de tía, baila ella ñan de acuerdo ella de coche me voy cuando haciendo sei, nascerendui, nascerendusei, nascerendui. Por eso te dice, aquí no se refiere simplemente entonces al aspecto físico-biológico, nascerendui. No, nerehendu bona, nerehendu bona y no va para ella. Pero la de apisaca es por otra cosa. Nah, él nerehendu ya huele, sino que tú apisaca es porque ya posee la oye ande. Y entonces a esto se está refiriendo. Más plenamente dice es escuchar y actuar en consecuencia. Escuchar y actuar en consecuencia. Es decir, que una vez que eres hindú, yara jirurean vende subi, vende abuela vive, entonces eres hindú, operen yamindu. Comenzar entonces a rumiar, a pensar, a conocer, a saber qué Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces ahí, yamindu urire hareikua pona peñan de yara jirurean de upebe entonces de purure yapo, que es el número 1, ¿verdad? Hacer, poner en práctica, obedecer. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo
estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, estos temas primordiales, esenciales, number one, ya dejáis señores. Con la número 1 en allí poner primero el verbo asá, hacer. Este es un verbo importantísimo, ¿verdad? Yo tantas veces, ¿verdad?, he reflexionado sobre esto y llegábamos a entender, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros distorsionamos la Biblia, lastimosamente, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos quedamos con una palabrita, con una frase. Esta es característica de los protestantes number one, el no llegar a lo profundo, no llegar verdaderamente a lo esencial, porque ellos se quedan simplemente en la palabrita, lo que dice ahí. ¿Está o no está en la Biblia? ¿Está o no está en la Biblia? Como si fuese que ahí está todo escrito, ¿verdad? Entonces, entendiga tu madre y por un WhatsApp con la, porque anda y por la Biblia. Entendiga tu madre y por un avión, porque anda y por la Biblia. Entendiga tu madre y otra cosa, cohete, porque anda y por la Biblia. En fin, cualquier cosa ya está, pero entendiga tu madre ya, porque no está en la Biblia, Va a ser Biblia ya por tanto. Entonces hay que dejar ese absurdo, ¿verdad? Entonces hay que pensar verdaderamente cómo se escribe la Biblia, cuáles son los elementos fundamentales, ¿verdad?, que nos está transmitiendo. La Biblia te transmite el elemento fundamental básico. Vamos a ser un poquitito más concreto, ¿verdad? Es como un doctor, es como un médico. El médico, el joven que comienza a prepararse el primer año ripao, para comenzar ahí a Satanás, bueno, rehazar y que la misma, en boca pura, falla, todo lo que sea. Segundo año, tenés que estudiar la parte de la osteología, tenés que estudiar de la célula, de citología, de geriatría. Se llamando algo que se llama pero y me hago ahí por lo menos en tu pero pues todos esos otros compañeros, ¿verdad?, que siguieron toda la parte de la medicina espectacular, ¿verdad? Y entonces tenían que memorizar nombre por nombre, y cada nombre que hay, cada nombre, ¿verdad?, son nombres técnicos, ¿verdad?, pero espectacular. Como yo voy a Pape Paredes, ya la tera fuera de donde viene, cómo viene. Espectacular, un esquema maravilloso. Bueno, pero yo les digo una cosa. Todo eso que esos jóvenes y ahora que son médicos, no, pucatega, y todo lo que ellos pasaron, y todo lo que tuvieron que hacer, y todo lo que tuvieron que memorizar y conocer, ¿verdad?, el funcionamiento, porque esta es una estructura, ¿verdad?, es una estructura maravillosa, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Es la maravilla del cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, y entonces, una vez que vos conoces toda esa estructura, cuando vos sos médico y cuando te encontrás después, y tu experiencia te va a decir, ¿verdad? Y esto pasa también en cualquier otra profesión, ¿verdad? Después de un cierto tiempo, cuando sos todavía novato, veía a la gente, ya sos, y te sentás ahí, ya tenés que recibir a la gente, tenés que dar una receta, tenés que hacer un estudio para eso. Normalmente comienzan a pensar y a repensar, a ver, según el libro, según lo que estudió, según lo que dice la estructura, ella va a ver, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para buscar esa seguridad, ¿verdad?, en aquello que se te dijo.
Pero eso, queridos amigos, es solamente una estructura mental, ¿verdad? Que nos ayuda a entender y a organizar la mente para descubrir algo en ese paciente, en esa persona que viene junto a vos, ¿verdad? A pedirte la salud. Pero después la experiencia. Entonces, con la gente, igualar en tenandella de pijama. Si sos verdaderamente un profesional dedicado, entendido de tu profesión, después enseguida voy a llevar captando. Con el ojo, hey, tiene un ojo, hey, la gente, ¿verdad? O sea, pillaba y te enseguida, ¿verdad? Entonces, ciertamente que esa estructura te formó, te educó. Yo conocía justamente en Concepción un gran doctor, ¿verdad? Que era muy conocido, ¿verdad? En Concepción. ¡Qué espectacular! Era uno de los únicos que verdaderamente, como se dice, el ojo clínico. Pero tampoco no es un doctor que simplemente porque iba a leer o lo que sea y porque él acertaba nomás. Era un doctor que leía, que estudiaba. ¿Entendés? Ya ve Carúa, porque claro, Concepción como misión ahí en aquel tiempo mucho menos todavía, ¿verdad? Entonces, no es que uno tenía los pacientes ahí uno detrás de otro, ¿verdad? Entonces, se sentaba en la vereda de su casa, se mandaban y ¿verdad? Le veía y uno pasaba frente a su casa y el doctor ahí sentado con sus libros, por leer, ahí, una persona buenísima, educada, ¿verdad? Adiós, doctor, adiós. ¿Cómo era entonces el mundo también? Era un mundo pequeño, pero tan interesante. Y cómo uno va formando esa estructura. Entonces, no es que también el ojo clínico uno tiene porque soy como un adivino. Por ahí habla adivino. El adivino se hace uno cuando verdaderamente estudia, conoce, estructura su mente, estructura verdaderamente de acuerdo a los progresos que también existen en todas las profesiones, en todas las profesiones. Eso también yo mismo me puedo, entre comillas le voy a decir, me puedo confesar en ese sentido, ¿verdad? Porque cuando uno es sacerdote joven y comienza a atender a las personas, al comienzo uno hasta no digo que tiene miedo, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Vos le escuchás, estás escuchando los problemas de esa persona y vos te sentís responsable porque viene a pedirte consejo. ¿Qué podemos hacer, padre? ¿Cómo puedo hacer? Esta es mi situación. De cuaimba, ella va a la yapotajina, se puede mira, ¿verdad? Y entonces uno lo piensa desde adentro y dice, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Y entonces Pepe va a saber y tiene acá, o a de la moral, o a de acuerdo al tema, ¿verdad? Y entonces uno después procura buscar siempre elementos, ¿verdad? Que te ayuden, en el cual uno se puede apoyar para dar ciertas respuestas, ¿verdad? Como dice tal sacerdote, como dice tal estudioso, ¿verdad? Pero después ya no hace falta, entonces. Después de 26 años, entonces vos alguna vez no hace falta ni hablar, ni decir tanto discurso. Enseguida, pum, repilla y tema, más o menos enseguida, ¿verdad? Evidentemente que cada uno es diferente, ¿verdad? Que cada uno trae su historia, por eso que después hay que hacer un proceso. Y hay que procurar que esa persona lo primero que haga es que sea sincera. Porque los problemas pueden ser los mismos, no sé, infidelidades matrimoniales, bueno. Pero cada uno tiene también su problemática, el porqué de esa situación. Un joven que te viene con la cuestión de la droga. Está bien, vos podés decir la droga, generalizar. Vamos a darte una receta, así que yo aprendí que esto para la droga. Tenés que ir mirando punto por punto cuál es su historia, por qué ese joven está en esa situación, cuál es la relación con sus padres, qué relación tuvo antes cuando pequeño. Entonces le joven, y eso ya uno va ganando de acuerdo a la experiencia, Hay algunas cosas, ¿verdad?, que se generalizan, pero desde lo general después uno va echando a lo particular. Y ese es el mundo apasionante que el Señor justamente aquí nos está diciendo, ¿verdad? Ser capaz de oír, de escuchar, de entrar entonces en el corazón de la otra persona. En este caso nos está diciendo entrar y entender lo que Dios quiere. Entrar en el corazón del mismo Dios, entonces. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú.
cesar. Camino y verdad, tú eres dador de vida, tú eres camino y verdad, tú eres dador de vida, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio algunos de los temas particulares que este libro nos trae. Nosotros hemos leído ya capítulo por capítulo, versículo por versículo, una presentación bastante general y sobre todo con ese deseo de entender bien, conocer los temas que ahora nosotros lo tenemos que llevar a la práctica. Nosotros estamos hablando de los compromisos. Dios tiene un compromiso grande para con su pueblo. Hemos subrayado el compromiso de la tierra. Deja tu tierra y ven a aquella tierra que yo te voy a mostrar. Esto significa, decíamos nosotros en ese estudio, pueden ustedes volver un poco, lo van a encontrar todo en las redes sociales, todos estos cursos nuestros de Ñande Yarañe. Nosotros lo entendíamos esto como un elemento para dar crecimientos concretos, ¿verdad?, de nuestra propia vida, para dar pasos concretos. Y entonces aquí el dejar la tierra significa dejar tus situaciones problemáticas, situaciones de dolor, situaciones de angustia. Deja tu tierra, deja tu tierra. Ven a esta tierra que yo te voy a mostrar. Entonces la tierra pues significa el arraigarse. Nosotros muchas veces estamos muy arraigados. Entonces ñañen cara más lleva de ciertas dificultades o de ciertos problemas en la vida que no nos dejan volar, ¿verdad? Entonces ese es el problema real. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros estamos hablando aquí de esta promesa de la tierra, este elemento número uno que Dios se compromete en darnos la tierra, significa entonces un nuevo estado de vida. Dejar elementos antiguos de la vida y ahora proyectarse hacia cielos nuevos y tierra nueva, como dirá después y terminará el mismo libro del Apocalipsis, que te cierra el mismo tema que hemos conocido y hemos reflexionado y hemos leído y hemos realmente profundizado desde el libro del Génesis, el dejar la tierra y irnos a la tierra que Dios nos promete. Ahora cuando llegamos al libro del Génesis vamos a encontrar entonces que aquí está el camino, cielo nuevo y tierra nueva, que es la propuesta del Señor y hacia eso estamos caminando. Bueno, pero aquí después viene el compromiso de Israel ante esta propuesta del Señor y ante esta promesa del Señor, que es una promesa, decíamos que también que está escrita, por lo menos en la Biblia, según la mentalidad de la escuela de deuteronomistas, ya lo pone en pasado.
esta tierra que te he dado, Heimoin, de Corejotaramoina, comprometende. ¿Pero por qué? Y porque hay una certeza de esta escuela deuteronómica que lo que Dios dice lo hace, el Señor lo cumple. Y por eso es que viene el compromiso de parte de nosotros. El compromiso que nosotros encontramos ahora de Israel para con Dios. El primero, decíamos, era el verbo asá. En hebreo el verbo asá significa hacer, poner en práctica. Hacer, poner en práctica. Anilo y coñan de Hevilla, Egulata Paraná, Ñeñembareí, Etamba de boca para afuera, pero después en la realidad nos es muy difícil concretarlo. Segundo elemento, entonces, que nosotros encontramos es el escuchar, oír. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a nosotros también a dar este paso importante, queridos amigos. Y así entonces nosotros podemos entender verdaderamente lo que significa, ¿verdad? El oír, el escuchar, el sentir lo que Dios nos dice, todo lo que nosotros encontramos como elemento primordial, fundamental en este camino y en este proceso, ¿verdad?, del Señor. Este es uno de los términos esenciales, fundamentales que nosotros encontramos en este camino, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ya dijimos que el verbo en hebreo es el famoso shamá, que por lo general, decíamos, no indica simplemente el hecho físico, biológico de percibir sonidos, sino más plenamente el escuchar y actuar en consecuencia. Escuchar y actuar en consecuencia. Entonces, queridos amigos, a mí me parece que esto es lo que a nosotros nos hace falta. Tenemos que catequizarnos más, tenemos que entrar más en este elemento. Y ande copiando, entonces tenemos que hacer más martillazos, por decir así, golpes, ver qué es lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros. Esto de escuchar y actuar en consecuencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y porque justamente cuando nosotros escuchamos actuar en consecuencia, escuchar y actuar en consecuencia, nos está diciendo que después tenemos que ir de nuevo al número 1, que es el hacer, ponerlo en práctica. Porque la misma palabra shamá en la definición nosotros dijimos que significa no solamente el oír, decíamos, sino que actuar en consecuencia, que quiere decir ponerlo en práctica, obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. En realidad, shamá es uno de los verbos específicos del campo semántico de la alianza misma. Entonces, claro, porque uno tiene que escuchar a la otra persona en su propuesta, ¿entiendes? Por eso dentro del campo semántico es importante y es elemental este verbo también. Con el berit y shamá están muy unidos. Porque ya pueden las estipulaciones, es decir, las condiciones. Las condiciones, entonces yo como rey, entonces te pido esto, donde ya puedan pegar, y la niña de estipulación, entonces la niña monguetata, va a haber un diálogo, pero en ese diálogo tiene que haber entonces una conversación, tiene que haber un encuentro, ¿verdad?, profundo entre el hombre, y en este caso, que estamos hablando en un aspecto religioso, entre el hombre y Dios. Juntos tenemos que apuntar a lo esencial y fundamental. Y entonces, si nosotros estamos haciendo esto, queridos amigos, queridos hermanos, aquí, esto del Shema Israel para nosotros es esencial y fundamental. Ñandeña genduana, peñandero pupe lleva, va peñande suma, va peñandero, va peñande abuela, va peñande ñande yara, a través de la iglesia, a través de la comunidad. ¿Qué es lo que verdaderamente se nos está pidiendo? Y no simplemente yo y nosotros pues tenemos a nuestra familia, sino que cuando hablamos de una escucha a Israel, Israel, estamos escuchando a toda una comunidad, a todo el mundo, podemos decir, a todo el universo. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia y vamos a fortalecernos también desde Dios. Les dejo la bendición de Dios en el día de hoy, que se sientan fortalecidos y que podamos escuchar siempre lo que Dios quiere de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.